Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Buscar el polinomio de Taylor de orden 3 de la función logaritmo natural de x más 1 en x0 igual a 0 y usarlo para aproximar el logaritmo natural de 1,1. Entonces, el polinomio de Taylor tiene la siguiente fórmula. Vamos a armarlo directamente para grado 3, orden 3. Entonces va a ser f en 0, porque nuestro x0 es 0, más f' en 0 sería por x menos 0. Más f segunda en 0 por x menos 0 al cuadrado, y acá va sobre 2 factorial, más f tercera en 0 por x menos 0 al cubo sobre 3 factorial. O sea, esta parte también iría sobre un 0 factorial, pero 0 factorial da 1, f' va sobre 1 factorial, que también da 1, entonces estos dos en general no se escriben. En este caso que tengo el x menos 0, lo voy a simplificar y me va a quedar f en 0 más f' en 0 por x más f segunda en 0 sobre 2 factorial por x cuadrado, porque x menos 0 da x, más f tercera en 0 por x cubo sobre 3 factorial. O sea que lo que nosotros tenemos que encontrar acá son estos valores, f en 0, f', f segunda y f tercera, todos evaluados en 0. Entonces vamos a buscar estas derivadas de la función. Entonces tenemos, la función era logaritmo natural de 1 más x. La derivada es 1 sobre 1 más x. Para derivarla de nuevo me conviene escribirla como 1 más x a la menos 1. Busco la derivada segunda, que es menos 1 por 1 más x a la menos 2. Sería una regla de la cadena, pero lo de adentro de derivado me da 1. Y busco la derivada tercera y me da bajo este menos 2 que se multiplica, vamos a poner así, menos 1 por menos 2 por 1 más x a la menos 3. Bien, pero estos valores yo los necesito todos evaluados en 0. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar el 0 para ver cuánto nos da. F en 0 me queda logaritmo natural de 1 más 0, o sea, logaritmo natural de 1, que vale 0. F' en 0 nos quedaría, si reemplazo acá el 0, 1 sobre 1, o sea, 1. F segunda en 0 me queda 1 más 0, 1. 1 elevado a la menos 2 da 1, por menos 1 es menos 1. Y f tercera en 0, esto me queda 1 a la menos 3 da 1, por 2, 2. Entonces ya tengo todos estos valores para reemplazarlos en esta fórmula. Entonces, f en 0 nos había dado 0. F' en 0, 1 por x. F segunda en 0 nos dio menos 1. 2 factoriales 2 por 1, así que da 2. Y f tercera en 0 nos dio 2. Y 3 factoriales, 3 por 2 por 1, que da 6 por x cubo. Quiere decir que el polinomio de Taylor que nos pidieron nos quedó este 0 que no lo ponemos, nos da x menos 1 medio x cuadrado más 1 tercio x cubo. Este sería el polinomio que nos pidieron. Ahora nos pidieron que usemos este polinomio para aproximar el valor del logaritmo natural de 1,1. Para hacer el logaritmo natural de 1,1 yo voy a tener que hacer el logaritmo natural de 0,1 más 1, porque la función con la que yo voy a estar trabajando era el logaritmo natural de x más 1. Entonces, si yo quiero que me dé el de 1,1, yo tendría que reemplazar acá esta función por el valor 0,1. Si yo reemplazo acá 0,1, 1 más 0,1 me da justamente el logaritmo natural de 1,1. O sea que lo que yo quiero es evaluar el valor de la función en 0,1. Pero la función y el polinomio se aproximan, o sea que la función en 0,1 es aproximadamente el polinomio en 0,1. Entonces simplemente tengo que evaluar mi polinomio. Reemplazo el 0,1 en las x. 0,1 menos 1 medio por 0,1 al cuadrado más 1 tercio por 0,1 al cubo. Haciendo esta cuenta con la calculadora, esto nos da 0,0953 periódico. Si se fijan también con la calculadora científica, cosa que no tendríamos porque justamente lo que quisiéramos es estar aproximando esto, dado que no tengo una calculadora científica, sino una que solo hace multiplicaciones, sumas, divisiones. Pero si ustedes buscan el valor exacto del logaritmo natural de 1,1, exacto no, pero una mejor aproximación,
nos da en la calculadora científica 0,09531017 y sigue. Entonces fíjense que esta aproximación que encontré es bastante buena, dependerá de qué precisión es la que yo estoy necesitando para ver si me conviene hacer el polinomio con un grado mayor o si esta precisión es suficiente.